Que algunos han convertido la mentira en un negocio. ¿Y en qué ha convertido usted la mentira? En un modo de permanencia en el poder a cualquier precio, señor Sánchez. El Gobierno y el partido más corrupto de la democracia no pueden hablar de calidad democrática, pero vienen aquí ustedes y se atreven a hablar incluso de índices de calidad democrática. Y lo hace usted, que tiene a su esposa imputada por corrupción. Viene usted, señor Sánchez, usted, que recibía en el Palacio de la Moncloa, en la casa de todos los españoles, como dijo ayer, al socio de su señora. Usted. Abascal desgarra el relato de Sánchez y expone la maquinaria del poder. En el corazón de Madrid, entre los mármoles pulidos que intentan conferir dignidad a un hemiciclo fracturado, se respiró este miércoles algo más que la tensión política habitual. Se respiró el ozono acre de una verdad demasiado tiempo comprimida, que estalló con la fuerza de un rayo, dejando al descubierto no las grietas, sino el abismo que separa el relato oficial de la realidad que padecen los españoles. Fue un instante de esos que marcan un antes y un después, no por lo que se esperaba el guión gastado de la política teatral, sino por la implacable disección, palabra a palabra, dato a dato, de todo un sistema de poder construido sobre la arena movediza del privilegio, la opacidad y un desdén aristocrático hacia la ley. El telón lo alzó, con una calma gélida que precedía a la tormenta, Santiago Abascal. Y lo que siguió no fue una réplica parlamentaria más. Fue la autopsia de una legislatura, el inventario de una deriva institucional y el retrato, despiadadamente iluminado, del hombre que preside que no lidera la nación, Pedro Sánchez. El presidente del gobierno había acudido al Congreso con la arrogancia del que cree poseer el monopolio de la virtud cívica. Su discurso, una vez más, estaba tejido con la retórica hueca de la calidad democrática, un eslogan vaciado de significado por quien lo utiliza como escudo contra cualquier escrutinio. Pronunció las palabras con esa sonrisa condescendiente, ese gesto de profesor de ética de salón que tanto exaspera a una ciudadanía que ve cómo los principios son flexibles según convenga al inquilino de la Moncloa. Era el prólogo perfecto para una farsa más. Pero entonces, tomó la palabra Abascal. Y en lugar de seguir el libreto, lo arrojó a la basura. Lo que el líder de Vox desplegó durante su intervención fue un mapa detallado de la corrupción, no la antigua y burda de las maletas en B, sino la nueva, sofisticada y sistémica, la que se anida en los despachos luminosos, se ampara en decretos a medida y se riega con llamadas telefónicas desde teléfonos oficiales. Su objetivo no era solo Sánchez. Era el ecosistema completo que lo sustenta y legitima. Empezó por el epicentro de la tormenta silenciada, el caso Begoña Gómez. No con insinuaciones, sino con hechos cronológicos, con nombres de empresas, con fechas de reuniones, con la trazabilidad de cómo la actividad privada de la primera dama intersectaba, con una coincidencia casi milagrosa, con decisiones de gobierno que movían cientos de millones de euros. Abascal no preguntó. Afirmó. Describió una red de influencia que operaba en la penumbra de los registros mercantiles y los consejos de administración, donde la separación entre lo público y lo familiar se disolvía como un azucarillo. Cada palabra era un martillazo contra el cristal blindado de la impunidad mediática que ha rodeado el asunto. No es una cuestión personal, señor Sánchez, sentenció, es una cuestión de Estado. Es la demostración de que en este país hay una casta a la que no se le aplican las reglas. Pero la diana no se detenía allí. La munición, cuidadosamente seleccionada, viajó más lejos, hasta los negocios opacos del hermano del presidente, David Sánchez. Abascal sacó a la luz la trama tailandesa y portuguesa, un entramado empresarial tan enrevesado como convenientemente alejado del foco de la prensa nacional. Detalló sociedades, participaciones, y la sombra alargada de un apellido que parece ser un pasaporte hacia contratos en latitudes exóticas. Mientras usted habla de justicia social y lucha contra la desigualdad, acusó, mirando fijamente al Banco Azul, su propia familia construye un patrimonio en paraísos de baja tributación y alta discreción. ¿Es esta la ejemplaridad que nos ofrece? Era la acusación de hipocresía en su grado más puro, la que confronta el sermón igualitario con la práctica oligárquica. Y entonces, llegó el golpe que conectaba el poder con la plutocracia, las llamadas secretas desde la Moncloa. Abascal no habló de sospechas, citó interlocutores, momentos, la huella digital del poder ejecutivo utilizada para presionar, sugestionar o concertar voluntades con grandes corporaciones. Pintó el cuadro de un gobierno que, más que administrar, negocia, que, más que legislar, presiona. ¿Dónde están los registros de esas conversaciones, presidente? ¿Qué se habla en nombre de España desde su despacho que no puede soportar la luz pública? La pregunta resonó en un silencio elocuente. Era la denuncia de una democracia convertida en una plutocracia discreta, donde las decisiones claves se toman en el limbo entre lo público y lo privado, lejos del Parlamento y de los ciudadanos.
Con el terreno abonado, Abascal realizó la conexión maestra. Todo este ecosistema de privilegio y opacidad es el combustible que alimenta la gran traición constitucional, la ley de amnistía pactada con Carles Puigdemont. No es generosidad, no es concordia, rugió. Es el precio. Es la moneda de cambio para comprar unos escaños que le permitan a usted seguir en el sillón, seguir protegiendo a los suyos, seguir repartiendo prebendas desde la sombra. Ha canjeado la ley, la justicia y la igualdad de todos los españoles por su permanencia en el poder. Y lo llama política. La acusación era demoledora. La corrupción moral y la posible corrupción económica no son compartimentos estancos, sino vasos comunicantes de un mismo proyecto. La perpetuación en el cargo a cualquier coste, incluso al de desmontar el principio de igualdad ante la ley y reescribir la historia reciente de España para blanquear una sedición. Fue en este punto donde el discurso de Abascal amplió su campo de tiro y alcanzó a quien muchos esperaban que fuera el dique de contención, Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular. Su crítica fue tal vez la más desoladora, por lo que tiene de reconocimiento de una derrota ideológica. No busque un contrapeso allí, españoles, dijo, señalando a la oposición oficial. Busquen a los líderes de Bruselas, cómplices entusiastas de la agenda globalista que desdibuja las fronteras y disuelve las soberanías. Mientras su hermano negociaba en Tailandia y usted llamaba a CEOs, el PP pactaba en la Eurocámara los siguientes capítulos de la Agenda 2030, ese caballo de Troya de la ingeniería social y el control sobre nuestras vidas. Son dos caras de la misma moneda globalista, usted la versión acelerada y corrupta, ellos, la versión lenta y complaciente. Pero el destino al que nos conducen es el mismo, la disolución de España. La intervención fue un catálogo de pecados capitales de la política moderna. La arrogancia del poder, la hipocresía de una élite desconectada, la mercantilización de la justicia, la traición a la soberanía nacional y la cobardía de una oposición domesticada. Abascal no ofreció solo crítica, ofreció una narrativa alternativa, cruda y polémica, que enlazaba la corrupción de baja estofa con la gran reingeniería supranacional. Presentó a Sánchez no como un estadista, sino como el capataz de una oligarquía posmoderna, más interesada en su supervivencia y en cumplir con los dictados de poderes lejanos que en el bienestar de los ciudadanos a los que desdeña desde su atalaya de virtud autoconferida. Cuando cayó, el hemiciclo había cambiado. No porque hubiera ganado una votación, eso es lo de menos, sino porque había conseguido lo que pocos logran, forzar un espejo y mostrar, sin filtros, la verdadera faz del régimen. La tensión no era la de un debate político, era la de un juicio. Y el acusado, Pedro Sánchez, junto con toda la arquitectura de silencio y complicidad que lo sostiene, quedó sentado en el banquillo, desnudo ante los datos, las fechas y las conexiones que, más allá de los aspavientos y las descalificaciones fáciles, nadie en la gran prensa del régimen se atreve a contar con esta claridad y esta contundencia. El mensaje final fue una advertencia y una profecía sombría. Esta es la verdadera calidad democrática, presidente. La de los hechos frente a los relatos. La de los españoles frente a los clanes. Y tarde o temprano, los hechos siempre se abren paso. Usted puede tener los medios, puede tener los decretos, puede tener incluso los votos prestados de separatistas y radicales. Pero no podrá tener para siempre el monopolio de la verdad. Y ese día, que llegará, el despertar de España será tan monumental como el sueño en el que intenta sumirla. Fue el día en que la política española dejó de ser un debate entre proyectos y se reveló, en toda su crudeza, como un combate entre dos realidades irreconciliables. La de ellos y la nuestra. El confronte parlamentario que expuso las líneas rojas de la legislatura. El hemiciclo del Congreso fue escenario este miércoles de uno de los enfrentamientos más significativos de la legislatura, donde Santiago Abascal, líder de Vox, elevó el tono de sus críticas al gobierno de Pedro Sánchez en un discurso que tocó múltiples puntos de controversia política actual. La sesión se desarrollaba en un ambiente ya de por sí cargado, con la sombra del llamado caso Begoña Gómez sobre la actualidad política y las negociaciones de la ley de amnistía aún presentes en el debate público. Abascal, tomando la palabra, estructuró su intervención en varios ejes críticos hacia el Ejecutivo. Los puntos centrales de la crítica. Sobre el caso Begoña Gómez, el líder de Vox cuestionó la gestión de la situación por parte del gobierno, exigiendo transparencia absoluta sobre las investigaciones y criticando lo que denominó un silencio mediático preocupante alrededor del caso. Crítica a la política de pactos. Abascal dedicó una parte importante de su discurso a atacar la ley de amnistía, afirmando que constituye una vulneración del principio de igualdad ante la ley y que premia comportamientos que en cualquier democracia consolidada tendrían consecuencias judiciales. La dimensión internacional.
En una parte menos esperada de su intervención, el líder de Vox vinculó las políticas del gobierno con lo que llamó agendas globalistas, mencionando específicamente la implementación de la Agenda 2030, aunque sin aportar documentación sobre presuntas complicidades del PP en Bruselas. La respuesta institucional. El tono del discurso generó reacciones inmediatas en el hemiciclo, con intervenciones cruzadas que reflejaron la profunda división política actual. Los portavoces del PSOE calificaron las acusaciones de espectáculo político sin fundamento, mientras que desde el Partido Popular se mantuvo una posición más medida, centrada en cuestiones de procedimiento. Expertos consultados señalaron varios aspectos relevantes. La intervención parece marcar una estrategia de Vox para diferenciarse aún más del Partido Popular. El tono utilizado refleja la intensificación del discurso político en un contexto de polarización creciente. Las menciones a casos de presunta corrupción señalan la importancia que estos temas tendrán en el debate político inmediato. El contexto mediático. El discurso se produce en un momento de particular sensibilidad informativa, con múltiples investigaciones judiciales en curso que afectan a figuras políticas de diversos signos. La petición de verdad completa que realizó Abascal responde a una demanda que, según encuestas recientes, comparte un segmento significativo de la población. Reflexión sobre el estilo político. Más allá del contenido concreto, el enfrentamiento plantea preguntas sobre la evolución del discurso político en España. La dureza de las acusaciones intercambiadas y la dificultad para establecer diálogos constructivos reflejan un panorama parlamentario donde las posiciones aparecen cada vez más irreconciliables. Conclusión. El episodio parlamentario no resolverá por sí solo las tensiones políticas actuales, pero sí demuestra cómo los diferentes partidos están definiendo sus líneas rojas de cara a futuros enfrentamientos políticos. La capacidad del sistema para procesar estas tensiones dentro de los cauces institucionales será una prueba importante para la calidad democrática española en los próximos meses.